Hola a todos. Continuamos entonces en este video analizando las funciones polinómicas. Vamos a comenzar en este caso con la multiplicidad de raíces. Cuando hablamos de multiplicidad de raíces estamos haciendo referencia a que en una función polinómica podría suceder que una o más de las raíces que tenga se repita varias veces. Por ejemplo, si recordamos la función cuadrática, que es un caso particular de función polinómica, veíamos que si la raíz tomaba un único valor, esa raíz se repetía dos veces, porque en la cuadrática tenemos dos raíces, pero era un mismo valor repetido dos veces. En el caso particular de la cuadrática coincidía con el vértice. Vamos a analizar entonces distintas funciones en las que vamos a ver esa multiplicidad de raíces y qué efecto tiene sobre el gráfico. Vamos a ver que podemos tener una multiplicidad impar, es decir, que la raíz la tengamos una vez, tres veces, cinco veces, siete veces o cualquier multiplicidad impar, o puede ser de multiplicidad par, es decir, que esta raíz se repita 2, 4, 6, 8, 10 o cualquier otra cantidad par de veces en nuestra función. Para eso vamos a ver diferentes ejemplos en los cuales vamos a tener raíces con multiplicidad impar, raíces con multiplicidad par, y vamos a ver qué efecto produce sobre nuestro gráfico. Podemos observar en este caso la función f de x igual a 2x por x menos 1 por x más 2, es decir que tiene tres raíces distintas y de multiplicidad impar, es decir, cada una está repetida una sola vez. Y fíjense que en los tres casos la función va cortando nuestro eje x, es decir, en menos 2 pasa de negativo a positivo, en 0 pasa de positivo a negativo y en 1 pasa de negativo a positivo nuevamente. En este otro ejemplo observamos la función 2x cuadrado por x menos 1 por x más 2 al cuadrado. Es decir que tenemos una raíz simple, o sea, una sola vez en 1, que es la que tenemos acá, que como vemos cambia de signo la función, pasa de negativo a positivo. Y después tenemos dos raíces dobles, o sea, dos raíces con multiplicidad par, que son en 0 y en menos 2. ¿Sí? Son las dos que están elevadas al cuadrado. Que como vemos, la función no cambia de signo, es decir, es negativa, llega a la raíz y vuelve a ser negativa. En el caso del 0 es negativa, pasa por la raíz y vuelve a ser negativa. Fíjense que en el caso de la multiplicidad par, la función no cambia de signo, es decir, rebota en el eje y sigue con el mismo signo que tenía. Lo mismo sucede en este caso. Y en el caso de la multiplicidad impar, estamos viendo que la función cambia de signo. En este ejemplo, que es 3 por x más 1 al cuadrado, por x menos 1 al cuadrado, por x más 2 a la cuarta, observamos que todas las raíces son de multiplicidad par. Y si nos damos cuenta, en menos 2 hay un rebote, en menos 1 hay un rebote, en 1 hay un rebote. Es decir, la multiplicidad par me está haciendo rebotar el gráfico de mi función. Aunque no parezca, esta es una función continua, ¿sí? Aquí hay una continuidad en la función. Lo que sucede es que la ampliación del gráfico hace que no se vea muy bien esa opción. Vamos a achicarlo un poco para que se den cuenta que la función es continua. Ahí podemos ver, cambiando un poco las escalas, que la función tiene continuidad, que acá están los rebotes, que ese punto, aunque no se vea, el que está entre las dos raíces, está un poquito más arriba, que era lo que veíamos antes, ¿sí? Un rebote en cada una de las raíces. Entonces, podemos concluir que si una raíz es de multiplicidad impar, es decir, 1, 3, 5, 7, cualquier repetición impar, va a cortar al eje X en el gráfico. Es decir, la función va a cambiar de signo, va a pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo.
En cambio, si la multiplicidad es par, va a rebotar en el eje X. Es decir, que si viene con signo positivo, va a seguir con signo positivo. Si viene con signo negativo, va a seguir con signo negativo. Obviamente, cuanto mayor sea el número de multiplicidad, habrán visto que el gráfico se estira o se comprime un poco más de acuerdo al grado, de acuerdo a la repetición, ¿sí? Cuanto más repetida es una función, habrán visto que se achancha un poco más el gráfico. Si la repetición es menor, es más rápido el rebote. Veamos ahora entonces otro elemento importante de nuestra función, que es el coeficiente principal. ¿Sí? Recuerden que ese número que es el coeficiente del término de grado mayor, es el número que aparece delante de los factores en la forma factorizada, es el que me va a determinar, al igual que pasaba con la función cuadrática, cuál va a ser la orientación de mi función. Si va a empezar en el más infinito de i o en el menos infinito de i, si va a terminar en el más infinito o en el menos infinito de i. Es decir, ese coeficiente principal me va a indicar, además del grado de la función, si mi función comienza y termina con el mismo signo o comienza y termina con signos distintos, en combinación, por supuesto, con el grado de nuestra función. Entonces, vamos a ver qué sucede si nuestro coeficiente principal es un número positivo, si nuestro coeficiente principal es negativo, 0, o si nuestro coeficiente principal es negativo. Vamos a ver esto con distintos grados también de función, ¿sí? Veamos unos ejemplos para darnos cuenta de esto. Bien, comencemos con esta función que como raíces tiene el 1, el menos 2, doble, y el menos 1, simple también. Fíjense que en menos 2 se produce un rebote, en menos 1 hay un corte y en 1 vuelve a haber un corte. En este caso el coeficiente principal es igual a 1, ¿sí? Por eso ahí aparece un 1. Este deslizador nos va a permitir cambiar ese coeficiente principal. En este caso es lo que llamamos el polinomio mónico, es decir, el polinomio que tiene por coeficiente principal 1. Nos muestra claramente las raíces y nos muestra la distribución que tiene esta función. Tiene 4 raíces, por lo tanto es una función de grado 4, es una función de grado par. Y como vemos, comienza positiva y termina positiva, ¿sí? Es decir, que en este caso, una función de grado par con coeficiente principal positivo comienza y termina con valor par, con signo positivo, ¿sí? Bien, cambiemos ese valor a otros valores positivos, el deslizador a otros valores positivos, y veamos lo que sucede. En este caso ahora el coeficiente principal es 2, las raíces siguen siendo las mismas. Fíjese que el gráfico prácticamente no cambia, ¿sí? Lo que podemos observar en el gráfico es que tiene un crecimiento más rápido y un decrecimiento más rápido, es decir, se fue como achicando este crecimiento, ¿sí? Es mucho más abrupto. Pero sigue empezando con positivo, terminando con positivo, ¿sí? Bien, aumentemos un poco más este valor. En este caso lo llevamos a 5 y fíjense que se notan muchísimo más estos crecimientos y decrecimientos, se hacen como más abruptos, pero seguimos teniendo, por supuesto, rebote en menos 2, corte en 1 y corte en menos 1 y corte en 1 también, ¿sí? Volvemos o seguimos entonces con lo mismo con las raíces. Es decir, las raíces siguen siendo las mismas, el efecto sobre el gráfico sigue siendo el mismo. Lo que importa acá es que cuando A es positivo y el grado es par, como en este caso, comienza y termina con el mismo signo. En este caso, signo positivo al principio y al final de la función. Ahora, la función tiene un coeficiente principal negativo, menos 1 en este caso. Fíjense que ahora el inicio y el final de nuestra función ha cambiado.
Ahora podemos observar que inicia con signo negativo y termina con signo negativo. En las raíces sigue pasando lo mismo. Hay un rebote en la raíz que es par y un corte en las raíces que tienen multiplicidad impar, ¿sí? En la que se repite 2 veces rebota y en las dos que se repite una sola vez hay un corte de la función. Pero se invirtió el gráfico. Ahora comienza negativo, termina negativo. Hagamos este valor más negativo todavía. Al hacer que el valor del coeficiente principal sea menos 5, volvemos a ver lo abrupto o la mayor velocidad con la cual crece o decrece mi función. Pero sigue comenzando en negativo, sigue terminando en negativo, sigue habiendo un rebote en la multiplicidad par y sigue habiendo corte en la multiplicidad impar. Esto quiere decir entonces que si nuestra función es de grado par, va a comenzar y terminar con el mismo signo. Si es un coeficiente principal negativo, va a comenzar negativo y va a terminar negativo. Si el coeficiente principal es positivo, comienza positivo y termina positivo. Si observamos este caso particular, en el cual a sub n vale 0, nos damos cuenta que toda la función se hace 0, por lo tanto se convierte en una función constante. Por ese motivo, el coeficiente principal no puede valer 0, ¿sí? Siempre tiene que ser un número positivo o un número negativo, porque si no, dejamos de tener ese movimiento de la función, se convierte en una función constante. Entonces podemos decir que si nuestra función es de grado par y el coeficiente principal es positivo, va a comenzar con signo positivo y va a terminar con signo positivo. Y si nuestro coeficiente principal es negativo y nuestra función es de grado par, va a comenzar con signo negativo y va a terminar con signo negativo. Veamos qué sucede si la función es de grado impar. Bien, ahora tenemos una función que tiene 3 raíces, ¿sí? Simples, es una función de grado 3, es una función de grado impar. Volvemos a poner el valor del coeficiente principal en 1, de forma tal que tenemos un polinomio mónico. Y entonces podemos observar que en las 3 raíces se produce un corte de la función, es decir, hay un cambio de signo. Ahí cambio un poco la escala para que se note más esta diferencia. Y la función comienza negativa y termina positiva. Es decir, comienza con un signo y termina con el signo opuesto. Vemos ahí con coeficiente principal igual a 2. Sigue siendo positivo el coeficiente principal. Comienza negativa, termina positiva y corta en las 3 raíces. Ahí llevamos el coeficiente principal a 5. Como ven, cambié la escala del eje Y porque se hace más pronunciado ese crecimiento y decrecimiento de la función, pero el signo de inicio sigue siendo negativo y el signo de final sigue siendo positivo, ¿sí? Con los cortes en las 3 raíces. Si ahora el coeficiente principal es negativo, en este caso menos 1, vemos que la función se invierte, es decir, comienza positiva y termina negativa, con los cortes en las 3 raíces como venimos repitiendo hasta ahora, pero cambió el signo de inicio y de final. Pero sí se nota que hay un cambio de principio y fin, es decir, el signo es opuesto en el principio respecto del final. Ahí lo llevamos a un coeficiente más negativo, en este caso menos 5. Como veíamos antes, los crecimientos y decrecimientos son más abruptos, pero sigue comenzando con signo positivo y terminando con signo negativo, y en las raíces la multiplicidad, como ya habíamos visto antes. Entonces podemos resumir que si nuestro coeficiente principal es positivo en una función de grado impar, la función va a comenzar del lado negativo y va a terminar del lado positivo. Y si nuestra función tiene coeficiente principal negativo y vuelve a ser de grado impar,
va a comenzar con signo positivo y va a terminar con signo negativo. En el caso de que valga 0, sigue siendo una función constante sobre el eje X, como veíamos en el caso anterior. Ahí no hay diferencia entre pares o impares. Fíjense que no está aclarado y no estaba aclarado antes tampoco. Entonces veamos, para resumir un poco todo esto que estuvimos trabajando, un par de ejemplos de análisis de función, de gráfico y análisis de función, para que vean cómo utilizamos este coeficiente principal y cómo utilizamos la multiplicidad de raíces para el gráfico y el análisis. Si nuestra función es 2 por x menos 1 por x más 1 por x más 2, tenemos una función de grado 3, ya que las raíces solamente están repetidas una vez, es decir que es una función de grado impar con coeficiente principal positivo. Esto quiere decir que nuestra función va a empezar del lado negativo y va a terminar del lado positivo. Aproximadamente el gráfico sería el siguiente. Comencemos primero analizando su dominio y hallando la intersección con el eje de ordenadas y las raíces correspondientes. En el caso del dominio corresponde a todos los reales, ya que las funciones polinómicas no tienen ningún tipo de restricción. Recordemos que la intersección con el eje de ordenadas es el valor de f de 0, que es reemplazar 0 en nuestra función y calcular, que en este caso es menos 4. Y por supuesto las raíces las vamos a tener directamente en nuestra fórmula. Son los valores que hacen 0 a cada uno de nuestros factores. Es decir que si x vale 1, todo esto se hace 0. Si x vale menos 1, todo esto se hace 0. Si x vale menos 2, todo esto se hace 0. Entonces, teniendo estas informaciones y conociendo lo que ya vimos del coeficiente principal y de la multiplicidad de raíces, hagamos un gráfico aproximado. Este sería aproximadamente entonces el gráfico. No sabemos exactamente hasta dónde llega este máximo, si el mínimo va a pasar justamente por la intersección con el eje de ordenadas o no. Es decir que el crecimiento y el decrecimiento lo vamos a poder observar, pero no en forma exacta. Sabemos que comienza negativo y termina positivo, porque es de grado impar con coeficiente positivo, es decir que el gráfico va a tener siempre esta forma. Que cada una de las raíces produce un corte en el eje, porque son todas de multiplicidad impar. Y a partir de esto entonces podemos ver cuándo es positiva, cuándo es negativa y por supuesto, como ya habíamos visto antes, el grado de nuestra función. El grado entonces es 3 porque tenemos 3 raíces que se repiten una sola vez. Y ahora observemos, nuestra función comienza negativa, después se hace positiva, vuelve a ser negativa y termina positiva. Es decir que tiene dos intervalos unidos de negatividad, que van de menos infinito a menos 2 y de menos 1 a 1. Y dos intervalos de positividad, o un intervalo que tiene dos partes que están unidas, que uno va de menos 2 a menos 1 y el otro va de 1 hacia el más infinito. Y por último, la imagen. En este caso podemos ver la imagen claramente porque comienza con valores infinitamente negativos y termina con valores infinitamente positivos. Es decir, comienza en negativo, termina en positivo. Quiere decir que recorre todo nuestro eje Y. Por lo tanto, la imagen serán todos los reales. Bien, pero ¿qué pasaría si nuestra función es de grado par? Es decir, si por ejemplo una de estas raíces tuviese multiplicidad par. Veamos el ejemplo. Ahora entonces tenemos 2 por x menos 1 por x más 1 al cuadrado, es decir, esta raíz es doble, por x más 2. Nuestra función ahora es de grado 4, 1 más 2, 3 más 1, 4. El dominio va a seguir siendo el mismo, ya que como dijimos antes, las funciones polinómicas tienen dominio real. Veamos la intersección con el eje de ordenadas. En este caso particular sigue valiendo lo mismo, porque tenemos menos 1, 1, 2, 2 por 1, 2,
por menos 1 menos 2, por 2 menos 4. Y las raíces siguen siendo las mismas, 1, menos 1 y menos 2. Una de ellas repetida 2 veces, que eso va a afectar a nuestro gráfico. Como ahora el grado de nuestra función es par, porque es 4, el gráfico, por tener un coeficiente principal positivo, va a comenzar con signo positivo y va a terminar con signo positivo. Aproximadamente este sería el gráfico. Corta en menos 2 porque es de multiplicidad impar, rebota en menos 1 porque es de multiplicidad par y corta en 1 porque vuelve a ser de multiplicidad impar. Comienza con signo positivo, termina con signo positivo. Entonces, comienza con un intervalo de positividad, esta parte es negativa, esta parte es negativa y vuelve a ser positiva al final. Es decir que tenemos un intervalo de positividad de menos infinito a menos 2 y unido de 1 a más infinito. Y tenemos un intervalo de negatividad que va de menos 2 a menos 1. En menos 1 tengo la raíz, por lo tanto ahí no es negativo. Y de menos 1 a 1, que sería la otra parte negativa. Y en este caso, el conjunto imagen no lo podemos definir con precisión, ya que no sabemos si este valor es el mínimo o hay algún valor menor. Eso lo podríamos observar con más precisión en un graficador. Pero nosotros, mirando el gráfico y teniendo esta información, simplemente no vamos a poder definir el conjunto imagen. En este caso, entonces, el conjunto imagen no lo vamos a escribir. Muy bien. Esto entonces resume un poco lo que corresponde a las raíces, multiplicidad de raíces, si son pares o impares, y lo que sucede con el coeficiente principal y el gráfico correspondiente. Muy bien, en un próximo encuentro seguiremos analizando más profundamente nuestras funciones polinómicas. Nos vemos la próxima.